nuevo vídeo de Scrappy Paper en colaboración con Basic Crea. Soy Iva y hoy os traigo un pequeño tutorial en el que os quiero enseñar cómo voy a montar el álbum de Navidad de este año, pero no solamente de este año, sino que ahora os voy a explicar la idea, porque lo que vamos a hacer es montar una estructura de un álbum utilizando unas anillas súper chulas que ha traído Basic Crea, que nos sirven para hacer álbumes, para hacer planners, agendas, lo que se os ocurra, que son estas típicas 6 anillas que vienen en el interior de los planners, que veréis que son de diferentes colores y quedan súper bonitas. Así que vamos a montar una estructura y mi idea es que en esta estructura de álbum yo pueda ir incluyendo las fotos más importantes o las páginas decorativas más importantes de los momentos navideños de cada año. Como soy incapaz de llevar un diario de Navidad al día y creo que nunca he hecho uno al completo, siempre se ha quedado o bien en la estructura o tal vez simplemente con unas pocas páginas decoradas, y lo que quiero hacer es simplemente hacer un par de páginas por año en el que sean las fotos más importantes del mes de diciembre de ese año, tal vez de la celebración de la Nochebuena o de la Navidad o de cuando montamos el árbol, y simplemente tener un pequeño recuerdo de cómo son las Navidades año tras año, porque lo que más ilusión me hace es ver cómo van creciendo los niños de un año al otro y es como un momento súper especial, ¿no? Igual que hacemos un álbum especial para los cumpleaños, me parece que las Navidades también nos dan pie a eso, ¿no? Porque además justo el otro día estábamos montando el árbol y no nos acordábamos los años anteriores quién había colocado la estrella y todos nos estábamos peleando porque queríamos ser nosotros en los que pusiéramos la estrella, así que empezamos a revisar el archivo de fotos en el teléfono móvil de quién había sido el que las había puesto los años anteriores para poder decidir a quién le tocaba este año. Y fue súper chulo ver cómo los niños habían crecido y cómo había cambiado todo en nuestra vida, ¿no? Incluso la casa, el árbol, la decoración y nosotros mismos, y fue súper bonito. Así que ahí se me ocurrió esta idea de hacer un único álbum en el que cada año simplemente pudiera ir colocando las diferentes fotos, digamos, ¿no? de esos momentos tan especiales. Así que hoy os voy a enseñar cómo monto la estructura y más adelante os enseñaré cómo me quedan las páginas de este año, y también me gustaría ir incluyendo las de los años anteriores para que ya se vea un poquito más gordito. Así que vamos allá con el proceso. Lo primero que vamos a estar utilizando es este cartón chipboard de 2 milímetros de grosor y necesito dos piezas de 20 por 23 centímetros, dos piezas de 1 centímetro por 23, dos piezas de medio centímetro por 23 y una pieza de 3 centímetros por 23. Voy a estar utilizando estas anillas, como os comentaba, que son ideales, son las típicas anillas de planner y hacen que nuestros álbumes queden súper chulos. Se pueden abrir de esta forma o apretando aquí. Y yo voy a utilizar las doradas porque creo que son muy navideñas. Para encuadernar voy a estar utilizando el esparadrapo de 10 centímetros de ancho, que ya me lo habéis visto utilizar en otras circunstancias. Y lo que vamos a hacer es desenrollar un buen trozo largo, colocarlo de esta forma, tratar de alinearlo para que el propio esparadrapo esté recto y ir colocando las piezas, centrando la primera de 3 centímetros, continuamos con la de medio centímetro, la de 1 centímetro, siempre dejando unos pocos milímetros entre una pieza y otra, y finalmente una de las tapas. A continuación, al otro lado de nuevo, medio centímetro, 1 centímetro y la pieza grande, que sería la tapa de delante. Esto quedaría hacia el interior, digamos. Y si vemos que no nos queda muy alineado, siempre podemos despegar las piezas de esta forma, porque al colocarlas primeramente no las hemos apretado demasiado. Las recolocamos de manera que las dos piezas exteriores, es decir, las dos piezas grandes, nos queden, digamos, la misma cantidad de esparadrapo hacia el interior. Luego cerramos por la parte de arriba, cerramos por la parte de abajo y aquí al pegarle esparadrapo tenemos que tratar de que nos quede lo más igualito posible, coincidiendo la parte inferior con la parte superior. Ahora sí que podemos apretar, repasar con una plegadora y marcar bien todos los pliegues para que nuestro álbum simplemente se doble bien. De esta forma se va haciendo redondito en función de la necesidad de lo ancho que sea. Y a continuación lo que voy a hacer es una cosa que no había probado antes, pero que me ha dado muy buen resultado, y es pintar el esparadrapo. Porque siempre dejar el lomo blanco pues tampoco está bien, además en los otros álbumes que tengo se me está manchando mucho. Y esto es una buena variante de no solamente hacer que quede bien con el papel estampado que vayáis a utilizar en el resto del álbum, sino que también hace que no sea tan sucio y se mantenga mejor. La única pega que yo le veo a esto es que el esparadrapo, después de ser pintado, toma una dureza un poquito mayor, es decir, que no es exactamente igual de flexible, pero la verdad que yo pensaba que iba a quedar mucho más tieso y en realidad no ha sido así. Tenemos cuidado de cubrirlo bien con la pintura, de esta forma, tanto por dentro como por fuera.
Y aquí ya lo tengo pintado y seco. Ha tardado en secar aproximadamente unos 10 minutos, lo cual es prácticamente nada. Incluso podéis ayudaros con un poquito con la pistola de calor, aunque no os lo aconsejo porque hace que el pegamento del esparadrapo deje de tener el mismo efecto. Así que es mejor dejarlo secar al aire. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar las anillas. En esta pieza central de 3 centímetros que hemos colocado, vamos a tratar de medir para que nos quede en la misma distancia por arriba como por abajo de las anillas, que en este caso es aproximadamente de unos 2 centímetros y medio. Una vez que lo tengo así, lo coloco y marco con un lápiz y luego con un rotulador para que se vea bien la marca donde van los agujeros. Como mi Crop-A-Dile no llega hasta allí, voy a utilizar esta herramienta que también es de Basicrea, que me viene súper bien para este tipo de agujeros. Y voy a utilizar el agujero de tamaño pequeño. Siempre os aconsejo hacer los agujeros tanto por delante como por detrás, sobre todo cuando utilizamos esparadrapo, porque no siempre se nos agujerea bien a la primera. Así que es más fácil darle un poquito por delante, un poquito por detrás y ya queda mucho mejor hecho el agujero. Nos ayudamos con el cúter para sacar el interior y ya tenemos nuestras anillas listas para poder ser colocadas con las dos piezas que nos incluye el mecanismo, que estos son el mecanismo de cierre, que es un ojal metálico cortito y un pinchito que va por la parte interior. Entonces lo primero que hacemos es colocar el ojal por la parte de fuera y luego insertar la parte larga, porque yo he intentado hacerlo al revés y la primera no me ha salido. Así que colocamos primero el ojal y luego lo que es el pinchito que encaja dentro y se queda pinzado. Pero este pinzamiento no es suficiente, luego hay que darle unos golpes con el martillo para que nos quede bien sujeto. Y además esto hará que no nos bailen las anillas. Yo aquí le he golpeado un poquito solamente para mostraros, pero luego fuera de cámara es cuando le doy más fuerte y realmente se me quedan bien enganchadas las anillas. Pero no tenéis que tener miedo de golpearle porque si no lo hacéis fuerte no se os quedará bien enganchado. Aquí ya tengo las anillas bien sujetas y voy a utilizar la colección Joy de pega, papel o tijeras de este año, que la he hecho en colaboración con Basicrea, y la verdad que tiene unos diseños impresionantes, son súper bonitos y adecuados si os gusta más el estilo tradicional de las navidades. Y la verdad es que a mí me encanta con todas las flores de Pascua y los tonos de madera y demás, que como veréis quedan súper bien. Así que voy a elegir mis 4 páginas, las cuales voy a utilizar para forrar tanto la portada como la contraportada de mi álbum. Fijaros que tienen todas el fondo de puntos blancos, que me encanta, y hace que queden muy coordinados, digamos, tanto por delante como por detrás en lo que es el álbum. Así que voy a trabajar primero con las de delante, digamos. Entonces, por la parte de fuera del álbum voy a aplicar pegamento directamente sobre lo que es mi portada, acercándome bien a lo que es el esparadrapo, pero sin poner pegamento por encima del esparadrapo. Cubro con pegamento toda mi página, pego directamente la hoja, tratando de cubrir esos dientecitos que tiene el esparadrapo, pero muy a ras, para tampoco comerme lo que es el lomo, porque quiero que el color marrón también quede destacado. A continuación voy a quitar este trozo de papel que me sobra, dejando una solapa de unos 3,5 centímetros aproximadamente. Voy a quitarle estas dos esquinitas de aquí. Siento que el segundo corte no se puede ver en cámara, luego lo veremos en la otra página mejor. Ponemos pegamento en cada una de las solapas y las vamos doblando hacia el interior y repasando con la plegadora para que nos quede bien pegado, porque si os fijáis en algunas de las solapas no se queda bien pegado al principio, pero en el momento en el que repasamos con la plegadora ya sí se nos queda bien pegado. Y el orden en realidad no importa demasiado, pero a mí siempre me gusta más hacer las dos pequeñas primero y luego la que es más grande en tamaño sobre las dos pequeñas. Bien, ahora voy a repetir exactamente lo mismo en la parte de detrás, pero daros cuenta, si vuestro papel tiene direccionalidad y yo coloco de esta forma mi álbum, tener en cuenta que está boca abajo. Entonces, fijaros bien que yo estoy poniendo la hoja de manera que mi etiqueta queda en la parte superior, es decir, esa parte que se ve de otro color en un tono verdosito con rayitas, esa es la parte de la etiqueta que se ve ahora en la parte de abajo. Así que tener cuidado cómo colocáis vuestro papel si tiene un diseño que tenga direccionalidad. Aquí de nuevo cortamos y ahora sí que me doy cuenta que no se ve en la cámara y lo cortamos de esta forma, haciendo un ángulo así, pero que no sea del todo recto porque si no se nos quedará cartulina al descubierto. Aquí ya tengo pegadas las solapas y voy a proceder a forrar la parte de dentro, que fijaros, simplemente coloco mi página y marco a medio centímetro hacia el interior para que cuando yo coloque mi hoja estampada me quede
medio centímetro por cada ladito, exceptuando el lado del esparadrapo que me quedará a ras. Entonces, utilizando las marcas que he hecho, corto el papel sobrante, que luego siempre podemos aprovechar para recortar pequeños trozos de ahí y utilizarlo en la decoración de nuestro álbum. Y antes de pegar siempre os aconsejo plantarlo encima para ver exactamente cómo queda, porque muchas veces nos equivocamos al cortar y cuando lo estamos pegando nos damos cuenta que lo hemos cortado mal y ya no hay marcha atrás. Entonces primero lo colocamos encima, vemos que lo hemos recortado bien y entonces aplicamos el pegamento y lo pegamos encima, de esta forma. Repetimos lo mismo con la siguiente hoja y si hay alguna marca de lápiz que nos haya quedado, nos acordamos de borrarla para que no nos quede a la vista. La verdad es que trabajar con una tabla de corte debajo es muy útil. A mí me sirve mucho para hacer una sola marca, luego alineo el papel de forma que me quede recto y me guío por las líneas para poder cortar con mayor facilidad. Ahora de nuevo coloco bien, me doy cuenta que lo he cortado bien. Si no, corregiría. Y si tengo que coger otro papel, pues cojo otro papel, porque a veces me ha pasado. Le aplico pegamento y lo coloco encima, dejando exactamente el mismo espacio a los 3 lados del papel estampado y quedando a ras en lo que es la parte del esparadrapo. Bien, ahora ya aquí lo tengo y solamente me falta un pequeño detalle que me gusta dar a mis portadas para que no se aprecie tanto la unión entre el papel y el esparadrapo o los dos tipos de papel que hayamos utilizado si es que no habéis utilizado esparadrapo. Entonces voy a coger este Baker Twine en color verde que me va bien con el color de las hojas. Le doy un par de vueltas o 3 y aquí simplemente lo aprieto bien, estirando hacia los lados, hacia afuera, para que me quede bien sujeto y lo ato bien haciendo un nudo o bien haciendo un pequeño lacito. Cortamos el sobrante y con esto ya tenemos nuestro álbum listo para decorarlo. Yo os dejo algunas fotos de cómo queda terminado en el blog de Basic Crea y simplemente me falta añadirle estas funditas de plástico si quiero hacer mis hojas en tipo Project Life o simplemente utilizando cartulina para crear mis hojas y poniéndole los agujeritos donde corresponde. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Espero que os haya gustado esta idea de un álbum para varios años y que os animéis a utilizar este tipo de anillas que son, como habéis visto, súper fáciles de usar y que dan muchísimo juego para hacer diferentes tipos de proyecto. Muchísimas gracias de nuevo por pasar. Recordad que debajo tenéis enlaces al post de Basic Crea, al enlace de los productos que he utilizado y demás información que siempre os dejo. Si no nos vemos de nuevo este mes, espero que paséis unas felices Navidades, que recordéis que es un tiempo súper especial del año en el que estamos celebrando la Natividad y que podáis pasarlo súper bien en familia. De verdad os deseo muy felices Navidades a todos. Un besazo. Chao.